este nuevo capítulo de esta serie que estamos llevando. Este tema, todos han sido muy importantes porque nos hablan de varios aspectos de nuestra vida que muchas veces pasamos por alto. Y este en particular creo que va a tener un impacto. Se llama "No dejes que la vergüenza te descalifique". Empezamos. ¿Alguna vez has dicho una mentira descarada y te arrepientes instantáneamente, pero con las palabras ya pronunciadas, en lugar de ser sincera, buscaste marchar a través de la mentira con tal confianza que nadie pudiera ver el océano de culpa que amenazaba con ahogarte? Bueno, pues todas tenemos nuestros momentos malos y no lo excuso por el simple hecho de que no deberíamos mentir. Debemos decir la verdad y lo sabemos, pero a veces dejamos que nuestra carne gane. Lo que quiero decir es que volvemos al interior de nuestro antiguo yo y hacemos cosas que no deberíamos hacer, en lugar de confiar en Dios. Confiamos en nosotras mismas y terminamos arrasadas por un tsunami de vergüenza. Nos inundamos con sentimientos de disgusto, vergüenza y arrepentimiento. Nos descalificamos simplemente. Incluso nos podemos llegar a decir cosas como "no soy buena", "soy lo peor de lo peor", o nos calificamos como inútiles o no sé, otro tipo de adjetivos que pueden ser muy duros, ¿no? Y bueno, alguien que no sirve para el ministerio, cosas así, ¿no? Entonces, ¿eso suena duro? Bueno, pues tengo la sensación de que como lo decía, que te has dicho cosas peores, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder de la vergüenza sobre nosotras? Bueno, si bien la convicción piadosa es buena y nos lleva al arrepentimiento, la vergüenza tiende a opacar su bienvenida, aniquilando quiénes somos en Cristo. La vergüenza no perdona ni habla de segundas oportunidades. Por el contrario, el lenguaje de la vergüenza nos lleva a un tipo de conversación que aplasta el alma, como en un confinamiento solitario en el que nos deshacemos de la llave de la puerta de salida. La vergüenza preferiría mantenerte encerrada detrás de muros de hormigón de más de 1 metro de espesor, capaces de resistir incluso los vientos más fuertes de esperanza y sentir que no mereces otra oportunidad en la vida. Siendo objetivas, en muchos sentidos, la vergüenza está bien, pues no nos merecemos segundas oportunidades. O sea, somos personas miserables, pero ¿qué crees? Jesús no murió por personas perfectas, Jesús murió por personas miserables. Él tomó todo lo que alguna vez nos hemos sentido avergonzadas, esa larga lista de crímenes repugnantes de los que somos culpables y merecedoras del infierno, y los clavó en la cruz. O sea, Jesús cubrió todo con su cuerpo justo, su sangre impregnó hasta la más pequeña mancha de cada pecado que hemos cometido y los desapareció por completo, interceptando la ira de Dios. Pero, ¿qué dice la vergüenza? La vergüenza dice que la lista sigue ahí. Actúa como si Jesús no lo hubiera cubierto todo, como si todavía tuviéramos alguna razón para escondernos, algo por lo que debamos sentirnos muy avergonzadas, y por lo tanto se convierte en el obstáculo para ofrecernos como voluntarias de ese ministerio, o de hablar sobre el Evangelio, o compartir nuestra historia, u orar al Dios que nos ama. Sinceramente, yo soy un ejemplo de esas personas. Y bueno, cuando verdaderamente te arrepientes, entonces la vergüenza ya queda a un lado, porque Jesús justamente pagó por ese pecado, así que no te desanimes, simplemente acude a Él. Y bueno, eso es lo que esa vergüenza que tú sientes es porque el diablo nos tiene justo donde nos quiere, derrotadas y cansadas, inseguras de nuestro llamado y quizás incluso un poco dudosas de quién nos llamó, al igual que Pedro después de su flagrante negación de Cristo. Escucha esto. Confiado en su lealtad, Pedro anunció a todos antes del arresto de Cristo: "Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte". Pero Jesús sabía que no era verdad y le advirtió a Pedro que antes de que cantara el gallo, antes del amanecer de un nuevo día, Pedro lo negaría 3 veces. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de la vergüenza sobre nosotras? Retomando el relato de Pedro, considerando que los detalles varían según el libro que estés leyendo, se menciona que Pedro siguió a Jesús después de su arresto hasta la casa del sumo sacerdote, pero una sirvienta lo reconoció como uno de los discípulos de Jesús. Ante esto,
Pedro lo negó antes de continuar hacia el patio. Luego, mientras se calentaba junto a otros sirvientes y oficiales sobre un fuego de carbón, Pedro negó conocer a Jesús 2 veces más. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y aquí viene la peor parte. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro directamente a la cara. ¿Puedes imaginar esta escena? De una forma u otra, todos hemos negado al Señor, pero ninguna de nosotras ha tenido la experiencia conmovedora de cruzar los ojos con Jesús como lo hizo Pedro. Atormentado por la vergüenza, Pedro se hizo pedazos. Y en el texto dice que dejó ese lugar y lloró amargamente. Ahora pues, ¿recuerdas dónde estaba Jesús? Estaba soportando las espinas de la vergüenza de Pedro y la nuestra, y la borraba con cada desgarro de su carne. Amiga mía, si luchas por ver la bondad de Dios hacia ti, ahí está. Entonces, ahora acompaña a ver la próxima vez que ellos dos se encuentran de nuevo, en donde Jesús está resucitado y glorificado, soberano y victorioso, de pie frente a los discípulos en una habitación cerrada, con agujeros permanentes en sus manos. Y bueno, la escena nos hace pensar que es increíble ver a Jesús vivo. ¿Qué siente Pedro en ese momento? ¿A dónde lo ha llevado la vergüenza? ¿Hace contacto visual con Jesús? ¿Él habla? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que después Pedro regresó a Galilea y se fue a pescar. Volvió a lo que sabía que podía hacer, solo que junto a los discípulos con los que estaba, pues no lograron atrapar nada, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Viene la parte maravillosa, el poder de Cristo sobre nosotras. Cuando amaneció, un extraño les gritó desde la orilla que echaran la red al otro lado, y así lo hicieron, y al instante la red se llenó de peces. Bueno, ahí yo te pregunto, si en verdad tú harías caso a que alguien te diga, oye, hazlo de esta manera, y dices, bueno, sí, claro, lo voy a hacer de la otra manera, ¿no? Bueno, ellos hicieron caso. Ahora, fue entonces cuando Juan reconoció, es el Señor. En respuesta a esa expresión, Pedro se puso su ropa y saltó al agua. Era un pescador y necesitaba a veces quitarse su ropa para poder meterse al agua. Ahora, quería más que nada volver a estar cerca de Jesús, por eso saltó al agua y corrió y nadó hacia él. Ahora, ¿lo aceptaría Jesús? Pedro pues no dudó en ir. Cuando Pedro llegó a la orilla, con la ropa goteando y el corazón latiendo con fuerza, vio algo que pudo haberle hecho preguntarse si debería haberse quedado en el bote. Una fogata. ¿Recuerdas dónde estaba él cuando cantó el gallo? Pues cerca de una fogata. Ahora, la intención de Cristo no era atormentar a Pedro, sino liberarlo, por lo que esta escena rebosa bondad y esperanza y, por supuesto, segundas oportunidades. ¿Recuerdas que te dije que la vergüenza no daba segundas oportunidades? Bueno, Jesús sí las da. Ahora, mira lo que Dios está haciendo aquí. Les está recordando a los discípulos cómo empezó todo, con un llamamiento y una pesca milagrosa. Les está dando panes y pescado, como lo había hecho antes, y está invitando a Pedro a intentarlo de nuevo. En el momento justo, cuando terminaron de desayunar, me imagino a Jesús acercándose a Pedro y diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, respondió Pedro, y a lo que Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En otras palabras, vuelve al juego, Pedro, porque te he perdonado. Entonces Jesús repite la pregunta 2 veces más, no porque no le crea a Pedro, sino porque sabe que Pedro no cree que lo puede hacer. ¿Ves lo que está pasando aquí? El Señor te ofrece un trabajo, el trabajo igual que le ofreció a Pedro después del acontecimiento de haberlo negado 3 veces. Ahora, finalmente, el resultado de Cristo en nosotras. Si bien somos rápidas para descalificarnos a nosotras mismas, Jesús es igual de rápido en restaurarnos. Cuando Jesús dijo, consumado es, lo decía en serio. En Romanos encontramos, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El reino de Dios no está en juego debido a nuestros errores. No le hemos estropeado las cosas a Dios. El Señor sabía que Pedro iba a pecar y no lo detuvo. En cambio, Cristo lo amó y mira que Pedro aprendió en el proceso y que está en una de sus cartas.
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Son dos pasajes que encontramos en Primera de Pedro. Ahora, Pedro sabía lo que significaba ser restaurado, confirmado, fortalecido y establecido, y sabía que Dios también lo haría por nosotras. Jesús no le preguntó a Pedro por qué hizo lo que hizo, porque Jesús ya sabía por qué. Cristo experimentó la misma tentación, pero permaneció sin pecado. En cambio, el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Porque esa es la verdadera pregunta. ¿Amamos a Cristo lo suficiente como para seguirlo, incluso después de que nos equivocamos? ¿Lo amamos lo suficiente como para volver al juego? ¿Lo amamos lo suficiente como para confiar en Él aún con nuestra vergüenza? Amada de Dios, no estás derrotada, eres perdonada. La vergüenza no te ha descalificado, simplemente te distrajo. Jesús no nos rescató para que pudiéramos sentarnos en un rincón vestidas de remordimientos. Jesús nos rescató para que pudiéramos proclamar su poder sobre cada momento oscuro que hemos vivido. Mientras que la vergüenza dice que no podemos, Jesús dice que en Él sí podemos. Así que adelante, amiga mía. Es hora de volver a levantarte y seguirlo. Y bueno, quiero que te pongas en actitud de oración, porque creo que este tema es muy, muy importante. Y bueno, cierra tus ojos ahí donde quiera que estés y hagamos una pequeña oración. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos las gracias por recordarnos a través de este precioso capítulo en el que tú perdonaste todos nuestros pecados, Señor. Para eso viniste, para morir en esa cruz y que toda la condena que caía sobre nosotros fuera borrada, Señor, y que Dios nos diera ese acceso a su reino, Señor. Pero sabemos que esa salvación que tú nos has dado, la tenemos que transformar en hacer tu obra, Señor. Ayúdanos a poder acercarnos a ti. Sabemos, Padre, que pues nos seguimos equivocando porque seguimos siendo humanos, pero vamos hacia ese camino de perfección, Señor, en el que cada vez vamos a irnos equivocando menos, pero que esas equivocaciones no nos alejen de ti, Señor, que esas equivocaciones no las sintamos como una barrera que ya no nos impide llegar a ti, Señor, sino que si nos equivocamos te pidamos de perdón de todo corazón, Señor, para que tú nos vuelvas a guiar, que tú nos vuelvas a tomar con tu mano poderosa y nos lleves de nuevo al camino que debemos caminar, en el que vamos a hacer tu obra, Señor. Te pido por cada una de las hermanas, amigas y cualquier mujer, incluso hombre que pueda estar viendo este video, Señor, para que tú también puedas tocar su corazón y hacerle ver que puede acercarse a ti y hacer tu obra, porque tú ya lo perdonaste, Señor. Lo único requisito es confiar en ti, tener fe en ti, Señor, y entregar su vida en tus manos, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.